Bienvenidos a todos una vez más a este directo de Gold Team Premium, a esta nueva retransmisión en directo que vamos a estar realizando para el máster de Forex Trading. Y ya estamos por aquí, vamos a activar la cámara. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis todos muy pero que muy bien, espero que estéis genial, que hayáis pasado como siempre un estupendo fin de semana. Y hoy estamos una vez más por aquí para iniciar ya con lo que viene siendo los temarios de Gold Team, de Gold Team, los módulos que están para el máster de Forex Trading. Vamos a estar iniciándolos en directo, vamos a estar viendo todo lo que tenemos marcado en nuestros módulos, todas las lecciones de forma progresiva en directo. Es muy importante recalcar esto, que es de forma progresiva. Lo que no podemos hacer es iniciar con conceptos súper avanzados sin dar las bases. Entonces yo, como siempre, comprendo que hay gente que ya tiene las bases o que ya tiene un trading avanzado, pero yo lo tengo que dar para que todo el mundo, independientemente del nivel en el que se encuentra, pues pueda aprender las partes principales para luego empezar ya con un buen trading, ya que realmente si quieres llegar a lo más avanzado y luego formar correctamente tu estrategia, tienes que realmente saber cómo funciona al menos un poco el mercado en este tipo de estrategia. Así que bueno, en el día de hoy lo que tenemos por aquí, lo que deberíamos de estar viendo son los conceptos básicos de flujo de órdenes, es decir, el order flow básico, cómo se mueve el mercado, e incluso si hay tiempo también lo podemos ver un poco más avanzado, ¿no? Que sería la siguiente lección. Para ello lo que vamos a estar haciendo es simplemente pues vamos a abrir TradingView, vamos a estar viendo cómo se mueve el mercado de forma básica y después pues si no se alarga mucho de forma avanzada, y también vamos a estar consultando unos PDFs que son los mismos que creé en su día para los miembros del intensivo, porque estos PDFs la verdad es que están muy bien especificados y los vamos a estar subiendo, los vamos a estar compartiendo, pero no sin antes comentar, ¿de acuerdo? No sin antes comentar para que se quede grabado que hemos estado implementando una cosa en el Discord que realmente ahora mismo no es un cambio significativo, pero que realmente en cosa de una semana, unos días, todo el mundo debería de hacerlo, que es verificar su cuenta de Discord. Como sabréis, todo el mundo está en la comunidad de Discord, todo el mundo puede escribir, todo el mundo puede hacer todo lo que quiere en esta comunidad, pero simplemente tenemos que ir verificando nuestro usuario para bien confirmar que nosotros somos miembros de Gold Team, en este caso pues del máster de Forex Trading. Para ello se ha implementado un sistema automático, que voy a compartir pantalla por aquí, de lo que se debería de hacer. Dadme un segundo y así ya queda grabado, y luego si queréis pues viendo la grabación lo podéis hacer cada uno de forma automática y listo, ¿vale? Vale, la cosa sería, a ver que comparto un poco por aquí. La cosa sería es que vosotros cuando estáis en lo que viene siendo el Discord, vemos aquí toda la gente que hay, aquí estoy yo, aquí está Garricho, que es el desarrollador, y luego pues por aquí hay todos los miembros que están verificados, que están conectados en este momento, y después en Guest vienen siendo todas aquellas personas que habéis entrado ahora, que estáis conectadas ahora mismo en el Discord. Como veis, vuestro nombre no tiene el color naranja, esto simplemente es porque no estáis verificados. Para ello lo que tenéis que hacer, todas aquellas personas que habéis entrado ahora, es en cuanto termine este directo o en cuando vosotros tengáis un momento, no tiene por qué ser ahora, pero sí que cuanto más rápido mejor, es buscar aquí, a ver que se vea, debería estar activo pero no lo está, no sé por qué, buscar aquí este bot, esto que pone Gold Team Bot, esto lo podréis encontrar en la lista de usuarios, si no lo podéis buscar aquí, y le dais a mensaje. Creo que lo estoy diciendo bien, dadme un segundo, y en teoría si ponemos, dadme un segundito que lo estoy comprobando bien. Aquí estaría, si ponemos barra verify, dadme un segundo, que lo vamos a ver, barra verify, correcto, y ponemos nosotros nuestra ID del pedido, es decir, nuestro número de pedido, el número de pedido que vosotros tenéis en cuanto os inscribisteis a lo que viene siendo el máster de Forex Trading, os va a estar verificando la cuenta automáticamente, ¿vale? Cada uno pues se va a su email, donde tuvo que recibir un email con el número de pedido o en el recibo, y pone pues número de pedido 1234, si ese es tu número de pedido le das a enviar, y en teoría el bot te estaría verificando tu cuenta de una forma automática para que más adelante conserves todos tus permisos, ya que con el tiempo vamos a poner que las personas que no están verificadas no tengan acceso a las funcionalidades, más que nada porque para que no se filtre, ¿no? Para que no se filtre el Discord y no entre gente que realmente no forma parte de Gold Team. No sería justo para vosotros, que vosotros os habéis inscrito, que entren personas que realmente no están inscritas. Por eso está este sistema de verificación. Así que esto simplemente lo podréis hacer durante estos próximos días sin ningún tipo de problema. Vamos a dejar tiempo para que todo el mundo pues lo vea
y tenga tiempo de realizarlo correctamente. Y si cualquier persona tiene algún tipo de duda o no sabe cómo hacerlo, no le sale bien o le da error, pues me puede contactar por WhatsApp o por Telegram o por Discord, que yo estaré intentando chequearlo, ¿vale? Así que bueno, dicho esto, vamos a ir ya con lo que viene siendo la parte teórica. Así que vamos allá, vamos a dejar de compartir pantalla y vamos a iniciar con las bases, con la estructura del mercado, que viene siendo cómo se mueve el mercado. Realmente es lo que crea el flujo de órdenes. Así que yo tengo una libretita por aquí, más o menos pues nada, con las cosas que deberíamos ir explicando para ir bien. Y vamos a estar hablando de que, bueno, antes de iniciar tenemos también en la sección, en el módulo, no sé si es el módulo 8 o 9 de los últimos módulos, hay una sección que es contenido extra. En esta sección hay lo que viene siendo, os voy a decir el módulo exactamente, el módulo 9, hay una lección llamada tips para un buen, no, perdón, abreviaciones de los conceptos, donde vais a tener también muchas abreviaciones del vocabulario que nosotros utilizamos a la hora de analizar en trading, es decir, BOS, CHOC, higher highs, higher lows, OB, que son order blocks, bloques de órdenes, un montón de cositas. Faltan algunas que se irán añadiendo. Por ejemplo, falta PDL o PDH, ¿no? Cosas como Previous Day High o Previous Day Low, algunos que otros conceptos que nosotros vamos a ir añadiendo, pero están la gran mayoría. Así que si para todo el vocabulario lo podéis chequear ahí también. Luego también está el módulo 7, que son transmisiones en vivo que nosotros ya estuvimos realizando hace un tiempo y la verdad es que podéis aprender un montón de ahí, ¿de acuerdo? He estado leyendo de que hay alguna persona que no le deja verlas y yo he estado chequeando tanto con el móvil como con la tablet y con el ordenador y a mí me está dejando verlas. Así que si a alguien le da algún error, que me hable por privado y miraremos a ver por qué puede llegar a ser, ¿no? Pero en teoría, a mí en cualquier tipo de dispositivo me deja ver todos los vídeos, todas las lecciones del módulo, bueno, de todos los módulos, vamos. Lo único que me da error realmente, un poco de vez en cuando, son los quiz, que es algo que estamos implementando a día de hoy. Es decir, los pequeños exámenes que tenéis en el módulo 1. Ahora bien, vamos a iniciar. ¿Cómo funcionaría lo que viene siendo el mercado, ¿no? ¿De acuerdo? Hay que comprender que el mercado tiene varias formas de moverse y nosotros lo vamos a comprender de las formas más, para mí, más lógicas y más sencillas de comprender una vez nosotros entendemos esos conceptos, que es por tendencias, y nosotros podemos definir las tendencias gracias a la estructura del mercado, ya que la estructura del mercado es como la columna vertebral de lo que viene siendo el precio. Si nosotros podemos llegar a entender eso, es la base, son las fundaciones del edificio. Si nosotros podemos llegar a ver cuál es la estructura del edificio, sabemos cómo va a hacer, qué es lo que va a hacer ese edificio, ¿no? Para así decirlo. Entonces vamos a estar viendo la parte básica de la estructura del mercado. Y como bien digo, esto va a ser algo progresivo, que conforme pasen los directos, vamos a estar haciendo 2 por semana, como hemos mencionado, vamos a ir avanzando temario tras temario hasta pues hacer todos los conceptos, luego empezar a implementarlos juntos, luego a poner varios ejemplos, luego hacer unas estrategias, luego hacer los sistemas, pero primero es necesario que nosotros comprendamos exactamente cómo funcionan estos conceptos, ¿no? Incluso las bases, que para mí las bases pues son al final las zonas de oferta y de demanda, la estructura del mercado y un poquitín más adelante pues la liquidez, y probablemente ahora me esté dejando alguna que otra cosa, pero para mí esas son las bases de Smart Money. Así que bien, tenemos la estructura del mercado, que gracias a la estructura del mercado nosotros podremos definir en qué tipo de tendencia nos encontramos. ¿Y por qué es importante saber en qué tendencia nos encontramos? Tendencia actual. Es muy importante nosotros llegar a comprender la tendencia en la que nos encontramos, ya que la gran parte de las veces, si nosotros hacemos las operaciones a favor de la tendencia actual, vamos a tener una mayor probabilidad de éxito. Esto es algo que nos va a ayudar mucho. Después, hay estrategias que no dependen de la tendencia ni de la dirección del mercado, y hay estrategias que son completamente aparte e individuales a eso. Sin embargo, en la gran parte de las estrategias y en la gran parte de los casos, si nosotros podemos ir en una operación a favor de la tendencia actual, va a ser algo que nos va a dar muchísimo. Vamos a tener mucho de ganado, así que es muy importante conocer la estructura del mercado, ya que la estructura del mercado nos indica la tendencia en la que nos encontramos, si es alcista, bajista o tendencia consolidación, es decir, rango lateral donde el precio no se mueve hacia ningún lugar,
ni nada, y entonces gracias a esta información nosotros podremos definir qué tipo de sesgo tener, si es un sesgo alcista, si es un sesgo bajista y qué tipos de puntos de interés y puntos líquidos debemos estar identificando para estar haciendo nuestras operaciones. Pero lo primero que nosotros necesitamos saber es la dirección del mercado, que esto pues lo podemos saber gracias a la estructura. Con la estructura conocemos la tendencia y gracias a la tendencia después con demás conceptos vamos a poder incluso llegar a pensar cuál podría ser nuestra dirección del mercado. Así que bien, vamos a estar empezando con lo que viene siendo simplemente el mercado lateral, que es un mercado donde realmente el precio no va hacia ningún sitio, lo único que hace es dar vueltas de un lado a otro. Ahora lo estoy haciendo esto muy perfecto, pero lo más probable es que haga cositas así, ¿no? Y realmente pues solo se mueve de un lado a otro y no se acaba de mover muy bien. No acaba de tomar ninguna dirección realmente. Esto es debido a que justo el precio se encuentra en una zona de indecisión, hay una indecisión en el mercado, hay el mismo número de compradores y de vendedores en el mercado, hay la misma oferta y la misma demanda, o realmente la misma incertidumbre. Hay la misma incertidumbre y no hay nadie realmente entrando en el mercado que esté moviendo el mercado. Entonces, esto es algo importante tener en cuenta. ¿Por qué? Porque realmente cuando está ocurriendo esto hay que tener ciertas estrategias, yo creo, basadas en la liquidez y en la tendencia del mercado para estar entrando en el mercado, pero yo creo que después de que se rompa este rango, después de que nosotros tengamos una confirmación para ello. Así que en un principio, hasta que nosotros no sigamos avanzando, vamos a descartar este tipo de escenario. Este escenario lo vamos a estar descartando, ya que hasta que no comprendamos más conceptos, no vale la pena operarlos, ¿no? Así que vamos a buscar aquí, no lo encuentro, ahora una cruz, y vamos a poner una crucecita. Es muy importante que nosotros al principio comprendamos que esto no es ningún tipo de tendencia y simplemente es un mercado, es un precio que va en rango lateral, que está consolidando, que está acumulando. Esto es importante también porque estas zonas se vuelven zonas de acumulación, y cuando hay una zona de acumulación, una vez el precio sale de esta zona de acumulación, ya sea hacia arriba o hacia abajo, ya sea que tenga un impulso o una distribución, lo que suele ser esta zona se suele convertir en una zona de oferta o de demanda. Esto es algo que no toca para esta clase de hoy, pero me gusta ir dando pinceladas, ¿de acuerdo? Así que recordad que si hay algún tipo de zona así y luego el precio vuelve a esta zona es muy probable que se convierta en la zona de oferta o de demanda y que el precio luego en un futuro tenga reacción en ella. Pero en un primer momento nosotros, si el precio está creando velas aquí, una roja, otra verde, otra roja, tal, no vamos a estar entrando porque realmente es incierto lo que está pasando en el mercado. ¿Cuándo podemos tener este tipo de panoramas? Pues como bien digo, cuando estamos en un nivel y el precio no consigue romper este nivel, cuando estamos en una zona donde no se sabe si vamos a cambiar de tendencia o vamos a seguir con la tendencia actual, cuando hay incertidumbre, sobre todo cuando hay una incertidumbre, el precio suele estar en este tipo de mercados. ¿Cuándo suele pasar también? Al menos en lo que viene siendo el mercado de Forex, yo subí un vídeo hace poco que es para el mercado de Forex, hay ciertas temporadas donde no se mueve tanto. Esas temporadas suelen ser temporadas donde hay vacaciones institucionales, ¿no? Es decir, cuando hay instituciones que toman vacaciones, por ejemplo en Navidad o en algunas semanas de verano, hay menos movimiento en el mercado y realmente lo que pasa es que el precio pues no acaba de tomar ninguna dirección, o si toma una dirección lo hace de una forma más lenta y no tenemos movimientos tan amplios. Entonces, en depende qué fechas en el mercado Forex esto puede llegar a ocurrir. ¿Cuándo puede llegar a ocurrir también? Pues bien, imaginaros que justo es la 1 de la tarde, hora española, ¿vale? Da igual, es una hora, como es un ejemplo, es la 1 de la tarde y justo a las 2 tenemos una noticia súper importante, una noticia de alto impacto. Es muy probable que las anteriores horas, o que las anteriores horas realmente a estas noticias importantes no haya un movimiento en el mercado, no haya una tendencia, el mercado no se esté moviendo de una forma fuerte, el precio no esté evolucionando. ¿Por qué? Porque nadie está invirtiendo en ese momento, porque no se sabe lo que va a pasar. En cuanto den los datos económicos, en cuanto den los datos de la noticia, va a haber un movimiento tan grande en el mercado, en el precio, que realmente nadie quiere estar invirtiendo mucho dinero sin saber muy bien lo que puede llegar a pasar. Entonces, esa es una situación que se puede dar en este tipo de escenarios, ¿de acuerdo? Nosotros vamos a tener en cuenta en un primer momento que esto no lo vamos a estar operando. Es importante saber esto. Ahora bien, ¿qué es lo que sí que vamos a estar operando al menos en un inicio? Pues en un inicio lo que sí que podemos operar es mercados tendenciales. Es decir,
Es decir, aquellos mercados que se estén moviendo o hacia arriba o hacia abajo, que sean alcistas o bajistas. Como bien digo, esto en un futuro sí que se va a poder operar y hay muchas estrategias para ello. De hecho, una de las estrategias que más me funciona a mí es operando este tipo de mercados, o sea, de escenarios, ¿no? Pero en un primer momento lo vamos a descartar. Esto lo quiero dejar claro. Entonces, por ejemplo, estructura alcista. ¿Cómo tendremos nosotros una estructura alcista? ¿Cómo sería una tendencia alcista? Pues sería tan sencillo em, de verlo, de describirlo como por dos movimientos. El movimiento impulsivo, el impulso, y el retroceso. El impulso nosotros lo vamos a marcar en rojo y el retroceso en azul, ¿no? Así que voy ahora a marcar esto en rojo. Aquí está. En rojo sería el impulso, que este siempre va a ser, independientemente de la dirección del mercado, de la estructura o de la tendencia, va a ser siempre el movimiento más fuerte, el movimiento con mayor rango, ¿de acuerdo? Y luego vamos a tener el retroceso, que va a ser aquel movimiento que no va a ser tan fuerte. Entonces, en el caso de una tendencia alcista, de una estructura del mercado alcista, porque recordemos que nosotros determinamos la tendencia por la estructura, pues nosotros vamos a tener estos dos movimientos, un impulso, que es pues el movimiento que va a favor de la estructura, que va a favor de la tendencia, en este caso tendencia alcista, pues el impulso es alcista, es el movimiento más grande. Si vemos que el movimiento más grande es hacia el alza, probablemente estemos en una estructura alcista, con un retroceso. Otro impulso, otro retroceso. Y así es como se mueve perdón, el precio. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Habrá momentos donde estos retrocesos sean más profundos o menos. Hay momentos donde quizás los retrocesos sean únicamente así y hay otros momentos donde los retrocesos sean así. Todo esto va a depender de la fuerza que haya en esa tendencia, de si es una tendencia con mucha fuerza o con no tanta fuerza. Esto lo estaremos viendo nosotros. Nosotros, gracias a las velas, podremos estar identificando este tipo de cosas. Ahora bien, como bien hemos dicho antes, los impulsos pues son aquellos movimientos más grandes, los movimientos más fuertes que mueven más puntos en el mercado, que mueven más pips. Es decir, por ejemplo, nosotros de media, vamos a decir una chorrada, nos lo vamos a inventar de media, en este tipo de impulsos, de movimientos, quizás nosotros tenemos una media de, venga, vamos a decir 30 pips. Todo esto va a depender obviamente en el marco temporal que nosotros nos estemos moviendo. Aquí, por ejemplo, tenemos 30 pips de movimiento en los impulsos, mientras que en los retrocesos pues podemos tener, yo qué sé, 20 pips, ¿no? O 15. Es un ejemplo. Entonces hay que tener claro esto. ¿Qué estoy diciendo ahora de los pips? Lo que estoy diciendo, esto no tiene ningún tipo de importancia, porque realmente los pips que mueva el mercado es fractal, quiero decir, todo va a depender de las temporalidades en las que nosotros nos estemos moviendo. Si nosotros nos estemos moviendo en altas temporalidades, los impulsos pues van a ser quizás de 100 pips, ¿no? Si nosotros nos movemos en bajas temporalidades, pues van a ser quizás de 5. ¿Por qué? Porque realmente nosotros, cuando estemos analizando el mercado, lo podemos analizar en distintas temporalidades. Tenemos un montón de temporalidades distintas. Tenemos la temporalidad diaria, la de 4 horas, la de 2 horas, la de 1 hora. Nosotros, dependiendo del tipo de trading que nos interese, vamos a estar en una temporalidad o en otra. Eso es algo importante a decir. Yo, por ejemplo, soy un trader que opera en temporalidades menores a 1 hora. Es decir, yo puedo hacer un análisis en múltiples temporalidades, pero mis entradas van a ser casi siempre en 15 minutos, en media hora, en 5 minutos. ¿Por qué? Porque quiero operaciones que no duren mucho. Entonces, todo esto que estamos viendo ahora, el tipo de la estructura del mercado, el tipo de movimiento, todo esto se replica en todas las temporalidades. Da igual que nosotros analicemos el mercado en 5 minutos, da igual que nosotros lo analicemos en 1 hora, da igual que nosotros lo analicemos en 4 horas o en diario. Todos estos conceptos y todos estos tipos de movimientos son válidos en cualquier tipo de temporalidad y estos se repiten entre sí en siempre. Es decir, el mercado realmente siempre se repite, siempre se repite. Lo que tú veas en 5 minutos estarás, al revés, lo que tú veas en 4 horas estará sucediendo en 1 hora, y lo que veas en 1 hora sucederá también en 15 minutos, y lo que veas en 15 minutos sucede en 1 minuto, y así constantemente. Y el objetivo es que realmente nosotros intentemos alinear todas las temporalidades. Pero bueno, esto es algo que, como bien digo, me estoy saliendo del tema, nos estamos yendo por las ramas. Vamos a seguir con la estructura, que, como bien estoy diciendo, pues tiene dos movimientos, que es el impulso y el retroceso. En este caso, pues el retroceso hemos dicho que era un color azul, y esto va a seguir siendo así hasta que llegue un momento en el cual haya más oferta que demanda. En este caso, nosotros tenemos en mente que lo que está mandando
es la demanda. Quien tiene la fuerza en el mercado son los compradores, ¿de acuerdo? Ahora mismo quien tienen todo el poder de decisión son los compradores, por lo que realmente el precio sigue siendo alcista. En cuanto llega el precio a una zona de demanda, pues tenemos los impulsos. Es decir, nosotros tenemos un impulso, el precio retrocede, llega a una zona de demanda, volvemos a tener un impulso, y cada vez que el precio va llegando a una zona de demanda, pues se va impulsando, ¿de acuerdo? Por eso es importante que nosotros en un futuro sepamos identificar esas zonas de demanda y estas zonas de oferta. Ahora bien, ¿qué ocurre si en un momento dado el precio llega a una zona de demanda y no sigue avanzando, y en vez de hacer esto, lo que hace es esto? Lo que estamos comprendiendo por pura lógica, ¿de acuerdo? No vamos a entrar en detalles, pero por pura lógica, si nuestra zona de demanda no funciona y el precio no está reaccionando a nuestra zona de demanda, lo que nosotros podemos llegar a comprender es que hay más oferta que demanda. ¿Por qué? Porque realmente se está rompiendo la zona de demanda. No hay suficiente demanda, por lo que el precio no sigue subiendo. En el caso de que nuestra zona de demanda deje de funcionar y veamos que el precio no está reaccionando correctamente a la zona de demanda, significa que ha llegado a un punto, ha llegado a un nivel, ha llegado a un precio donde realmente la gente ya no está interesada en seguir comprando y están interesados en vender. Por lo cual, ahora tendrían el poder las personas que están vendiendo, es decir, la oferta. ¿Qué es lo que nosotros estamos viendo? Que se ha roto esta zona de demanda y que entonces a partir de aquí lo más probable es que nosotros pues empecemos a ver una estructura bajista, por lo cual una tendencia bajista, donde los nuevos impulsos serían nada más que esto que estamos viendo aquí en azul, no es un retroceso, antes sí que lo era, pero en este caso vuelve a ser un impulso porque realmente lo que es un impulso de la estructura bajista, es decir, de la tendencia bajista, y los retrocesos ahora mismo no son nada más ni nada menos que los movimientos que van hacia el alza, porque al final, como bien hemos dicho siempre, los retrocesos son aquellos movimientos que simplemente no son tan fuertes como los impulsos, ¿de acuerdo? Son aquellos que reequilibran el mercado, que vuelven a equilibrar el mercado un poquitín, ¿no? Para que no sea todo el rato pues subidas y bajadas, simplemente pues hacen que el mercado siempre esté en un constante equilibrio. Entonces en este caso llega un punto donde tenemos mucha oferta, aquí tenemos 2 veces oferta, mientras que aquí tenemos una sola vez demanda. ¿Qué ocurre? 2 veces oferta es más fuerte que una demanda, por lo que el precio a partir de aquí cambia la estructura, nos da esta estructura bajista, porque aquí se estaría rompiendo esta zona de demanda y empezamos a tener movimientos muy fuertes a la baja, por lo cual impulsos bajistas que nos dan a entender que empezamos a estar en una estructura bajista, por lo cual una tendencia bajista, y lo que ocurre aquí es que esta zona de demanda se ha roto y en cuanto se rompe el último punto estructural válido, que es en el que hay parte de la demanda, la gran parte de la demanda, es cuando entonces el precio pues empieza con su nuevo cambio de estructura y nosotros nos vamos entonces a oferta. ¿Qué significa? Que mientras el precio esté haciendo esto, esté subiendo, esté en una estructura alcista, estará en una tendencia alcista y nosotros nos interesa identificar las zonas de demanda para estar comprando y priorizar únicamente compras. Sí que podemos hacer ventas en los retrocesos, pero lo ideal es que nosotros podamos identificar cuándo va a terminar un retroceso. ¿Cuándo va a terminar? Porque ¿cómo sabemos cuándo va a terminar un retroceso? Pues probablemente cuando llega a una zona de demanda válida, termina ese retroceso y entonces ahí justo cuando termina el retroceso e inicia el nuevo impulso, nosotros pues deberíamos estar comprando para aprovechar los movimientos grandes que hay, ¿de acuerdo? Esto es lo más importante. Ahora bien, pues habrá algún momento que por lo que sea, pues esto se va a acabar y nosotros cuando intentemos comprar, pues vamos a perder porque va a haber más oferta que demanda y esto puede llegar a pasar, pero más adelante aprenderemos a identificar este tipo de escenarios, como nosotros sabemos cuándo se puede terminar una estructura alcista y cuándo se viene una nueva estructura bajista y en ese caso pues dejar de comprar y no estar comprando en la zona de demanda porque identificamos que en ese punto hay más oferta que demanda y simplemente posicionarse del lado de las ventas, ¿de acuerdo? Un solo rompimiento de la estructura anterior es suficiente para confirmar el cambio de estructura. A nivel de estructural, sí. No obstante, es importante que este rompimiento sea válido, porque hay muchas personas que confunden mucho de lo que es la estructura del mercado y no llegan a validar esos rompimientos. Ven una rotura
bueno, ven una falsa rotura y creen que es una rotura válida. Y esto es algo que hablaremos cuando terminemos esto, si veo que el directo no se alarga, e iremos en la parte avanzada y estaremos viendo, porque de hecho tengo un PDF sobre ello, estaremos viendo cuáles son realmente los rompimientos, cuáles son las roturas válidas y las que no son válidas, porque hay muchas roturas que son únicamente para engañar, para tomar liquidez y seguir con la misma estructura, y mucha gente ya cambia de chip, dice, hostia, voy a vender, y no, y en verdad el precio sigue subiendo, tú entras en venta y mal, y te comes un stop loss. ¿Por qué? Porque te han engañado con una falsa rotura que no ha sido nada más ni nada menos que una toma de liquidez. Entonces, esto es importante. El rompimiento debe ser con cuerpo de vela y además de ello debe pasar tiempo por debajo de esa zona de demanda. Eso es importante, aunque no siempre vas a ver el cuerpo de vela, ya que depende mucho también de la temporalidad en la que tú te muevas. En algunas temporalidades tú vas a ver el cuerpo de vela y en otras solo vas a ver la mecha. Así que lo importante realmente es que ese punto que está rompiendo sea válido y que sí y que luego, como tú dices, dentro de tu marco temporal, pues sí que veas que realmente está pasando un tiempo, ¿no? Desde que el precio pues realmente ha roto ese punto. Porque hay muchas veces donde nosotros tenemos aquí un nivel y el precio pues realmente hace únicamente, a ver cómo lo podríamos dibujar, hace esto y baja. Esto no es una rotura. Para romper este nivel, lo ideal es que el precio pues esté aquí un poco, esté aquí, y aquí pues sí nosotros lo podemos considerar una rotura. Pero si lo único que hace el precio es llega y vuelve a bajar, probablemente sea una toma de liquidez. Pero como bien digo, ya lo estaremos viendo más adelante, ¿de acuerdo? Entonces es importante nosotros que comprendamos el mercado como oferta y demanda y que sepamos pues identificar qué movimiento tiene en ese momento para que nosotros pues nos posicionemos a favor de la tendencia actual y nos beneficiemos de aquellos movimientos más grandes y sobre todo más probables. Es muy importante esto porque al final esto va a hacer que nosotros ganemos mucho más. Ahora bien, ¿cómo nosotros le podemos añadir terminología a esto? Podemos hacer muchas cosas. Nosotros, por ejemplo, podemos comprender esto, que esto lo habréis visto en mis vídeos y en vídeos de otras personas probablemente, esto, cada rotura, ¿no? Cada continuación es un boss, ¿vale? Es un boss que vendría siendo un break of structure, que realmente nunca entendí muy bien por qué le llaman así, pero se le llama así, que es una rotura de la estructura para continuar dándonos pues indicios de que el precio va a seguir subiendo, ¿de acuerdo? En el momento en el cual se rompe este último punto estructural, este alto, que es un alto más alto que el que había anteriormente, y este nuevo alto es un alto más alto que este, y este nuevo alto es un alto más alto que este, pues en el momento en el cual se van rompiendo estos altos, nosotros obtenemos BOS, ¿de acuerdo? Que es Break of Structure, y esto nos indica de que el precio sigue en una estructura alcista, porque vamos teniendo BOS alcistas. ¿Qué ocurre aquí? ¿Qué ocurre aquí? Nosotros tenemos una serie, una continuación de altos más altos y de puntos mínimos, es decir, de bajos, que son también cada vez más bajos, o sea, más altos, perdón. Este mínimo de aquí es más alto que el anterior, es un bajo más alto, porque el otro bajo estaba aquí, por lo que realmente este que hemos visto es más alto. Este otro bajo es un bajo más alto también, y así consecutivamente. Pero ¿qué ocurre? Como bien he dicho antes, cuando se nos rompe el último punto estructural válido. ¿Cuál es el último punto estructural válido? Es el último punto estructural que nos ha creado un alto más alto en el caso de una tendencia alcista. En este caso, el alto más alto, el último alto más alto recientemente que nosotros tenemos, ¿cuál es? Es este de aquí. Aquí nosotros tenemos un alto muy, pero que muy alto, ¿no? Es el alto que es más alto pues que este otro y que este otro, por lo cual dentro de nuestra estructura alcista, vamos a eliminar todo esto, dentro de nuestra estructura alcista, este es el último alto más alto. ¿Y cómo se creó este alto más alto? Se creó a través de este impulso, el impulso que inicia aquí. Entonces, esta zona es una zona de demanda, como bien estaba contando antes, como bien estaba diciendo. Hay varias zonas de demanda, ¿no? Pero esta es la zona de demanda principal donde se inició el impulso. Pues en cuanto se rompe el último punto estructural válido, que es aquel que ha sido capaz de crear el último alto más alto, es decir, este mínimo es el que ha sido capaz y el que ha creado todo este impulso para crear el último alto más alto, es cuando nosotros tendríamos un cambio de estructura, y es cuando aquí nosotros, por lo que es la estructura del mercado, tendríamos una primera confirmación de que esta estructura va a terminarse, es decir, esta estructura alcista va a terminarse y probablemente entremos en una estructura bajista, por lo cual tengamos un cambio de tendencia de alcista a bajista. Esto es una confirmación estructural. Luego nosotros,
con otros términos y con otros conceptos como es la liquidez del mercado y como son los puntos de interés en otras temporalidades, observando el mercado pasado, vamos a poder apoyarnos de eso para dar más validez o menos a esa rotura de estructura y realmente confirmar o no si es realmente una rotura de estructura. Bueno, al final siempre vamos a hablar de probabilidades porque nada es 100% seguro ni nada es 100% así, pero vamos a estar viendo si realmente tenemos mucha probabilidad de que sea una rotura de estructura real o que sea una toma de liquidez para continuar la tendencia. De acuerdo que esto son cosas que a veces pasan, pero siempre y cuando nosotros sepamos identificar bien los puntos estructurales válidos y otros conceptos como la liquidez y puntos de interés que iremos viendo según avance este curso, nosotros pues vamos a poder vamos a tener las probabilidades de nuestra parte, ¿no? Entonces, como bien hemos dicho, en cuanto se rompe esto que tenemos aquí hemos dicho que son BOS, dame un momento, esto aquí es otro BOS, pero en cuanto se rompe este punto de aquí, que es el último punto estructural válido, esto sería un shock, un change of character, un cambio de la dirección en la estructura interna. Esto lo tenéis todo en el PDF de vocabulario al final, que está en el módulo, creo que había dicho 9, y a partir de aquí nosotros tendríamos ese cambio de estructura, esa confirmación, al menos por parte de estructura, luego habría que ver, como bien digo, otros términos, para nosotros ya empezar a cambiar ese chip o al menos tener cuidado y ver si vale la pena ya empezar a buscar zonas de oferta para vender. ¿De acuerdo? Pero esto no hay que hacerlo automáticamente. No hay que hacerlo automáticamente porque a veces puede ser nada más y nada menos que una toma de liquidez de este punto para luego seguir subiendo. Pero como bien digo, de momento no nos vamos a adentrar en conceptos difíciles y en conceptos más avanzados y vamos a seguir con lo que es únicamente la estructura. Entonces, cuando suele haber esta rotura de este último punto de demanda válido, lo que suele ocurrir es que la estructura tiende a cambiar y pasaríamos de estar del lado de la demanda al lado de la oferta. Es así de sencillo, ¿de acuerdo? Entonces, esto es importante que nosotros lo comprendamos. Y ahora aquí en el gráfico, con lo que viene siendo estas flechas, puede parecer sencillo de comprender, pero luego cuando nosotros nos vamos al mercado real, no es que sea más difícil, pero simplemente sí que tenemos que habituar nuestra vista, porque no es lo mismo ver estas líneas, que son muy perfectas, son muy bonitas, a ver luego las velas lo que nos hacen, ¿no? Porque lo que nos hacen las velas nunca va a ser tan perfecto, ni tan fácil, ni tan bonito visualmente que esto. Entonces, lo que yo os recomiendo en un principio, y de hecho es lo que yo sigo haciendo en algunas ocasiones donde no tengo las cosas claras, es que cuando me voy al precio, oye, no sé qué está pasando aquí, pues cojo y yo mismo pues hago las flechitas por encima de las velas, ¿no? Y esto pues me ayuda a ver mucho más lo que viene siendo lo que está pasando. ¿Qué veo aquí? Pues veo aquí una estructura bajista, pues comprendo que estamos en una tendencia bajista. Ya está, me voy a posicionar del lado de los vendedores, como habíamos visto aquí. Aquí tenemos la estructura bajista, ¿no? Entonces, pues me posiciono del lado de los vendedores, del lado de la oferta, y cuando lleguemos a zonas de oferta, pues empezaría a vender. Zona de oferta, hay varias zonas de oferta, ¿no? Ahora pues estoy cogiendo y las estoy agarrando pues un poco a la tuntún, ¿no? Pero luego esto se hace más detalladamente. ¿Qué ocurre? Cuando ya las zonas de oferta dejan de fallar y se rompen estas zonas de oferta, es muy probable que lo que ocurre es que haya más demanda que oferta y entonces pues el precio se va hacia arriba y entonces ya en ese momento ya nos posicionamos del lado de la demanda, que es lo que estamos viendo aquí, que en cuanto al final el precio pues llega a ciertas zonas de demanda, pues sigue subiendo, ¿no? Sigue subiendo. ¿Por qué? Porque hemos sabido identificar la estructura del mercado y con la estructura del mercado nosotros podemos saber la dirección, es decir, la tendencia, y gracias a esa tendencia podemos posicionarnos, ya sea en ventas o en compras. En esta ocasión, en toda esta ocasión, nos posicionaríamos en únicamente ventas, siempre que podamos, y en esta otra en compras. Ahora bien, esto es el gráfico diario. Esto significa que yo durante este periodo del mercado donde en el gráfico diario estamos en una estructura bajista, por lo cual una tendencia bajista únicamente puedo hacer ventas. No, no significa, porque si luego nosotros nos vamos a 4 horas, a 1 hora, a 15 minutos y a 1 minuto, vamos a tener también oportunidades de compras en todo lo que son las zonas de retroceso, que son estas de aquí. No obstante, como estáis viendo, las zonas más beneficiosas, para así decirlo, no me sale la palabra ahora, pero las que más nos rentan son las zonas en las cuales se debe de vender, porque fijaros este movimiento, qué limpio es. Este movimiento de aquí es súper limpio, tenemos un movimiento donde tenemos un montón de velas bajistas y aquí disfrutas mucho de una venta. No obstante, tú, por ejemplo, te pones a comprar aquí
y ves el precio, sube, baja, mechas, tal. Es mucho más arriesgado y mucho más difícil de obtener beneficios cuando operamos contra tendencia. Mientras que si nosotros operamos a favor de la tendencia, fijaros qué fluido, qué suave, qué smooth es este movimiento. Esto, por mucho que lo estemos viendo en el gráfico diario, lo mismo va a ocurrir en los gráficos de otras temporalidades, por lo que realmente lo ideal es que nosotros intentemos alinear todos los gráficos y si nosotros vemos que tenemos una estructura bajista en el gráfico diario, pues intentemos identificar la estructura en el gráfico de 1 hora y luego la estructura en el gráfico de 15 minutos y entrar en las estructuras bajistas de los gráficos de menores temporalidades también, porque sabemos que va a ir a favor de las mayores temporalidades. Pero todo esto es fractal y todo esto se repite y hay que intentar ponerlo todo en orden y todo junto. Es decir, tampoco tiene sentido que nosotros nos pongamos a vender en cuanto ya, a ver cómo lo digo, que nos pongamos a vender en una zona de demanda, ¿no? Hay que siempre identificar las zonas en múltiples temporalidades y no solo quedarse siempre en una misma temporalidad, porque en una misma temporalidad al final estamos ciegos, solo vemos lo que tenemos delante. Y como moverse de una temporalidad a otra nos permite quitarnos las vendas y ver también qué es lo que hay más allá. Esto ya lo veréis más adelante. En un primer momento ahora creo que estoy abarcando demasiadas cosas, pero poco a poco tenemos que ir aprendiendo una cosa para luego aprender otra, para luego aprender otra y luego aprender otra y luego ponerlo todo junto y ahí sí que tendrá sentido y sí que lo podremos ver y comprender todo sin liarnos. Ahora mismo es difícil hablar sobre todo porque realmente hay tantos conceptos que es prácticamente muy difícil explicar cómo hacerlo correctamente todo sin hablar de las cosas básicas, claro, primero. Entonces, ahora que hemos hablado sobre esto y que hemos visto que realmente, pues gracias a la estructura del mercado, nosotros podemos comprender cuándo el precio tiene una dirección, es decir, una tendencia bajista, por lo cual una dirección bajista, y cuándo tiene una tendencia, una estructura alcista, por lo cual una tendencia alcista, por lo que sería una dirección también alcista. Ahora que hemos comprendido esto, lo que vamos a hacer va a ser, vamos a estar chequeando un PDF, ¿de acuerdo? Que tengo preparados para todos los alumnos de Gold Team y lo vamos a estar compartiendo. Lo vamos a estar compartiendo, dando un segundo, para estar hablando de él con vosotros. Aquí está, vamos a abrir uno y vamos a abrir otro, porque no es un PDF, sino que son dos. Y aquí lo tenemos ya no solo con el gráfico de líneas, sino lo tenemos también con velas. Tenemos también con velas. Alex, tengo una duda. Cuando hablas del punto estructural roto o superado, ¿qué máximo se considera? ¿El que genera la rotura o el más alto? Sería el último punto estructural alto, el último alto más alto. El último alto más alto que tú veas en la estructura principal sería ese. ¿Y a qué me refiero con la estructura principal? Me refiero a una cosita que a ver si la podemos ahora, a ver si la podemos enseñar ahora, ¿vale? Nosotros, por ejemplo, vamos a imaginarnos, esto es el gráfico diario. Así que nosotros aquí tenemos la estructura principal, que es impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, ¿vale? Esto es la estructura principal. No obstante, dentro de lo que es la estructura principal tenemos una estructura interna. Si nosotros nos vamos a 1 hora, por ejemplo, fijaros que dentro de esta estructura principal, donde es bajista, en 1 hora, ahora por ejemplo, en el retroceso, es una estructura alcista. Entonces, en lo que viene siendo una estructura bajista, nosotros podemos llegar a tener estructuras alcistas. ¿Por qué? Porque una cosa es la estructura principal, que es la que estaría marcada de color, voy a ponerlo rojo, y la otra es la estructura interna, que es la que está marcada de color negro. Entonces, por mucho que en nuestra estructura principal nosotros seamos bajistas, en esa estructura, en la estructura interna, nosotros podemos ser alcistas. ¿Y por qué digo esto? Pues porque nosotros siempre vamos a estar hablando de los puntos estructurales de la estructura principal. Al menos si queremos tener el movimiento a largo plazo, es decir, el movimiento importante, el movimiento principal. Si nosotros queremos hablar del movimiento interno, pues sería un punto estructural del movimiento interno. Por ejemplo, aquí, ¿cuál mínimo yo considero que debería ser roto? Vamos a fijarnos en esta parte, ¿no? Tenemos impulso, retroceso. Bueno, vamos a marcar la estructura lo más fácil posible. Impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso e impulso, ¿vale? Para mí es esto. Para mí es esto, ¿de acuerdo? Vamos a marcarlo en negro. En negro. ¿Y qué es lo que veo aquí? Que tengo
altos que son cada vez más altos y tengo bajos, es decir, puntos mínimos que son también cada vez más altos. Esto es importante. ¿Cuál es el punto más alto que yo tengo del gráfico? O sea, dentro de la estructura esta alcista que tengo. ¿Cuál es el punto más alto dentro de los impulsos alcistas? Pues el punto más alto es este de aquí. Este es el punto más alto, quieras o no. Esta zona de aquí es más alta que esta anterior. ¿De acuerdo? Y este impulso, ¿cuándo se generó este impulso? ¿A partir de qué punto se ha creado el impulso? Pues a través de este punto de aquí. ¿Ok? Entonces, en cuanto a este punto, que es el último punto de demanda válido, se rompe, nosotros, por lo que es la estructura, ya estaríamos confirmando que tendríamos un posible cambio de estructura. Habría que luego mirar pues otras cosas, ¿no? Si tenemos puntos de interés por aquí a la izquierda, si tenemos tomas de liquidez como hay, por ejemplo, aquí, y cosas que iremos aprendiendo más adelante. Pero en cuanto nosotros vemos esta rotura de esta demanda, porque recordemos que todo esto, ¿vale? Vamos a volverlo a marcar, es... Uy, perdón, esto no lo quería hacer, aquí. Ahora vamos a volverlo a marcar, pero lo estamos viendo con velas, ¿eh? Demanda, pam, demanda, 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 demanda. Y de repente, hostia, justo en la zona de demanda, el precio, vemos que nos sigue subiendo, que no nos hace un alto más alto, ¿eh? Y de hecho ya no es que no nos haga un alto más alto, sino que incluso atraviesa este punto. Lo atraviesa, fijaros cómo atraviesa toda esta zona. Entonces la está atravesando aquí, y esto sí que puede ser una toma de liquidez, ¿de acuerdo? Pero nosotros pues también podemos comprender que primero se tomó la liquidez de estos máximos, que es algo que no voy a entrar ahora, porque ya te digo, es un poco subjetivo hasta que no comprendes todo al 100%, pero lo que estaba diciendo, se ha roto este último punto, que es el último punto que crea el nuevo alto, entonces esto nos da una confirmación de estructura de que probablemente tengamos este cambio de estructura alcista a una estructura bajista, de que probablemente haya más oferta que demanda. Esta no es la única cosa que nosotros tenemos que mirar, como estoy diciendo, pero en un primer momento sí, ya que estamos hablando de la estructura en este directo. Así que vamos a comprender que ahora quizás nos renta más posicionarnos del lado de la oferta y empezar a buscar puntos de interés válidos para vender. ¿Qué ocurre a partir de este momento? Fijaros lo que ocurre a partir de este momento, y es que directamente el precio no consigue crear altos más altos y de hecho acumula un poco, como que crea un periodo de rango lateral de indecisión, como habíamos dicho antes, donde el precio pues sí que se mueve a un lado, hacia otro, pero no acaba de estar del todo seguro y luego tiene toda esta fuerte bajada. Pero esto es ¿a raíz de qué? A raíz de lo que viene siendo este cambio estructural y luego, pues como bien digo, más conceptos como tomas de liquidez y posibles puntos de interés en altas temporalidades que nosotros tenemos aquí. Pero por parte de la estructura nosotros ya estamos viendo que este punto estructural se ha roto. ¿Qué podemos hacer? Pues podemos hacer también una doble confirmación con el otro punto estructural que probablemente lo veamos en otras temporalidades más altas. Es decir, aquí, por ejemplo, en 2 horas, por ejemplo, este punto estructural se sigue viendo bien, ¿no? Esta parte, que es el último que nos ha creado, es el último punto de demanda que nos ha creado el último alto. No obstante, en 4 horas quizás ya no se ve tanto. En 4 horas ya no se ve tanto. Fijaros que en 4 horas ya no se ve tanto ese punto. Pero ¿cuál sería entonces en 4 horas? Que al final cuanto mayor sea nuestra temporalidad, más eficaz va a ser nuestra información, para así decirlo, en 4 horas. Por ejemplo, el último punto, vamos a volverlo a marcar, esta vez en 4 horas, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso. ¿Cuál es? En 4 horas, por ejemplo, es este. Entonces lo que nosotros podemos hacer es directamente pues irnos a una mayor temporalidad si no estamos del todo seguros, y en vez de confiar en este punto que hemos visto aquí en 1 hora, confiamos en este. ¿Qué ocurre? Se rompe justo aquí. El precio nos rompe. Justo toda esta zona de demanda funcionó un poco una vez, fijaros, funcionó un poco esta vez, el precio reaccionó en ella, hubo compradores, pero no tan fuertes como antes, no hubo compradores lo suficientemente fuertes como para crearnos un nuevo alto, un alto más alto. Entonces, ¿qué pasa? Se acaba por romper con mucha fuerza y a partir de aquí nosotros tenemos nuestro cambio de estructura y ya pues el precio acumula un poco rango lateral. Esto habrá veces donde será directamente ya hacia abajo y habrá otras veces donde el precio pues tenga que sacar liquidez, tenga que moverse un poco en rango lateral y después ya pues se va hacia abajo. Entonces pues bueno, en este caso pues ha sucedido esto.
¿Hay alguna diferencia entre un CHOC y un MSS? No, realmente son simplemente distintas formas de llamarle a estos términos, ¿no? Son distintas formas de llamarle. Al final son términos que unas personas los llaman de una forma, otras personas los llaman de otra, y realmente yo creo que lo ideal es que, uno, lo primero de todo es que nosotros comprendamos lo que ocurre con el mercado, que sepamos interpretar el mercado. Si nosotros sabemos interpretar disculpadme, me estoy trabando, comprender correctamente el mercado es lo ideal, es lo más importante. Ahora bien, si luego nosotros, pues, para hacernos unas guías o para hacernos unos esquemas, ya sea en el gráfico, mentalmente, le queremos llamar de una forma u otra, eso está bien. Pero lo más importante es que nosotros lo comprendamos, no que nosotros le llamemos de una forma u otra, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, sí que está bien saber cómo se llaman las cosas, ¿no? Para cuando otra persona lo explica o habla de ello o lo marca en el gráfico, nosotros sepamos a lo que se refieren, pero lo importante es que nosotros pues sepamos cómo funciona el mercado y no tanto cómo se llama cada término, ¿no? Es como, por ejemplo, como por ejemplo pues lo mismo que pasa en el colegio, ¿no? Que te obligan a estudiar una cosa exactamente así, 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 así. Para mí lo importante no es que te sepas la fecha exacta o que te sepas X cosas, sino que entiendas el concepto, sino que entiendas el comportamiento, sino que entiendas el porqué. Así que sí, pero en definitiva no hay ninguna diferencia, es realmente lo mismo lo que unas personas le llaman de una forma y otras personas le llaman de otra. Así que, como bien iba diciendo, lo que vamos a hacer ahora va a ser irnos a los PDFs, donde vamos a comprender esto de una forma también bastante sencillita. Vamos a compartir pantalla y vamos a estar viendo por aquí. Estos directos, como el que estáis viendo ahora, se van a resubir en la web. Se van a resubir en la web para que luego lo podáis ver sin ningún tipo de problema y todo el mundo lo pueda ver. En el caso de que vea que se hacen muy largos y que, o incluso pueden ser pesados o que nos vayamos un poco por las ramas, pues puede que coja y que grabe directamente el vídeo de una forma más concisa para aquellas personas que quieran directamente, oye, lección tal, vale, solo únicamente esta lección. Pero para aquellos que queréis ver un poco de todo y que queréis absorber toda la información que damos sobre incluso otras cositas más avanzadas, más o menos, pues también tenéis todos los directos en su completa duración. Así que vamos a compartir ahora, ahora lo que viene siendo esto. Mm, mm, mm. Hablaremos sobre eso, Óscar. Hablaremos sobre eso más adelante para diferenciar una toma de liquidez y un shock. De momento te puedo decir que si quieres adelantarte, hay un vídeo hablando de ello gratuitamente en el canal de YouTube, que está muy bien. Pero en el curso, en cuanto lleguemos a esa parte, también estaremos hablando sobre ello en detalle. Muy importante. Así que bien, lo que estaba diciendo. Creo que todo el mundo está viendo la pantalla, creo que todo el mundo está viendo el PDF. Confirmadme por ahí si es posible, para que no hable haciendo el tonto sin que veáis nada. No vaya a ser que aún se esté viendo el TradingView. Diría yo que sí. Este PDF lo vais a tener para descargar en lo que es también los módulos de la web. Es importante eso. Vale, estupendo. Muchas gracias por confirmarme. Estupendo. Pues este PDF es un PDF muy básico de la estructura, de lo que acabamos de hablar ahora. Entonces, estructura del mercado, en este caso BOS, que como bien digo es la terminología, pero es lo de menos. La terminología es algo que es opcional, que os aprendáis, ¿no? Para mí lo importante es que comprendáis cómo funciona y luego ya si le queréis llamar BOS, CHOC, MSS, lo que queráis, como si lo queréis poner en español. De hecho, incluso sería hasta mejor que alguien fuera el pionero y que cambiase todos estos terminologías en español y así lo comprendiéramos todo mucho mejor. Entonces, entender en qué estructura del mercado nos encontramos es esencial para un trading exitoso, ya que proporciona información valiosa sobre la tendencia en la que estamos y la dirección en la que debemos tomar, ¿no? Como bien estaba diciendo antes. Para ello es muy importante entender a la perfección qué es un BOS. Un BOS alcista se crea cuando se rompen los máximos, es decir, altos más altos anteriores. Esto nos indica la continuación de la tendencia alcista. Aquí tienes un claro ejemplo de lo que es un BOS. Como habíamos hablado antes, tenemos máximos, es decir, altos que cada vez son más altos, y cuando se rompe uno de estos altos, pues nosotros tenemos el BOS. Se vuelve a romper uno de estos altos, nosotros volvemos a tener un BOS. Fijaros, aquí tenemos pues impulso, impulso, impulso y el retroceso, pues retroceso, retroceso, ¿no? Impulso, retroceso, impulso, retroceso. Mientras se vayan rompiendo estos puntos estructurales más altos, nosotros tenemos BOS y son como pequeñas confirmaciones de que nosotros pues estamos en la estructura alcista, por lo que nuestra dirección habría que priorizar de que fuera alcista.
Sería un poquitín eso. Ahora bien, ¿cómo borramos aquí los dibujos? Borrar todos los dibujos. Vale, estupendo. Vamos a seguir con ello. Aquí lo tenemos en el gráfico de líneas. Y ahora bien, un boss bajista se crea cuando se rompen los mínimos, es decir, bajos más bajos anteriores. Esto nos indica la continuación de la tendencia bajista. Aquí tienes un claro ejemplo de lo que es un boss bajista. Y aquí tenemos exactamente lo mismo que antes, pero en un cambio de dirección. Tenemos por aquí lo que viene siendo impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso. Tenemos punto bajo, precio rompe el bajo más bajo, nos crea un boss, seguimos en estructura bajista, nos rompe el otro bajo aún más bajo que el anterior, otro boss más. Y si sigue haciendo esto, aquí tendremos otro boss más y así. Y mientras se vayan creando boss, son como confirmaciones de que nosotros estamos en la misma estructura, en la estructura bajista, pero en cuanto dejamos de obtener boss, es lo que obtenemos probablemente es un cambio de estructura o son malas señales porque empieza a haber un periodo de consolidación de rango lateral donde significa que el precio empieza a estar indeciso y que pueden pasar manipulaciones y cosas pues no muy claras, ¿no? Digo, me podéis poner las preguntas que queráis y voy a intentar pues irlas leyendo, sobre todo cuando termine de explicar una cosa para no estar interrumpiendo, pero voy a estar revisando el chat de vez en cuando. Ahora bien, en el gráfico de líneas tenemos pues exactamente lo mismo, ¿no? El impulso, el retroceso, impulso, retroceso. Bajo, o sea, alto, más bajo, alto, más bajo, alto, más bajo, bajo, más bajo, bajo, más bajo, bajo, más bajo. Se rompe el último bajo más bajo, boss. Se rompe el último bajo más bajo, boss. Y así consecutivamente. Y esto vendría siendo el PDF. A este PDF, la pregunta vuestra es si tenéis acceso. Justo en este momento no, pero en cuanto se suba este vídeo a lo que es los módulos, que esto lo subiré como en una lección aparte, voy a poner probablemente directo de módulo 3, lección 1 y 2, ¿no? Y voy a subir todo el directo tal cual, pues justo en ese directo, que lo vais a poder ver las veces que queráis, en la descripción tendréis descarga PDF sobre la estructura del mercado BOSS y vais a poder descargar ese PDF para hacer lo que queráis con él, ¿no? Ahora bien, esto sobre los BOSS, que estos son las continuaciones de la estructura, es muy importante entender que cuando nosotros tenemos este patrón, para así llamarlo, estos BOSS, significa de que hay una continuidad del mercado, ¿no? Que tenemos una continuación de la tendencia. Cuando hay un BOSS alcista, pues tendencia alcista. El BOSS alcista son las roturas de los altos más altos. Y cuando hay un BOSS bajista, continuación de la tendencia bajista. Para ello nosotros lo que tenemos que ver es una rotura de los bajos más bajos. Es sencillo, ¿no? Al principio quizás puede parecer un poco complejo, pero ya veréis que en cuanto le prestéis atención, se os va a hacer muy, pero que muy sencillo. Ahora bien, nos vamos con el shock. Nos vamos con el shock, que esto es el cambio de estructura, ¿de acuerdo? Esto es justo lo que hemos visto en el gráfico antes de ir a los PDFs. Aquí es lo que tenemos es entender los cambios en la estructura del mercado. Voy a hacerlo un poco más grande. Aquí del mercado es esencial para un trading exitoso, ya que proporciona información valiosa sobre las nuevas tendencias y oportunidades del mercado. Un shock es solo una forma abreviada de cambio de carácter y en realidad solo significa que estamos viendo que los precios rompen la estructura donde falla un nivel de oferta o de demanda, que es exactamente lo que hemos estado diciendo antes. Cuando falla un nivel de oferta o de demanda, se rompe ese último punto estructural válido y lo más probable es que según la estructura pues tengamos un cambio de estructura. Ejemplos, aquí tenemos BOSS y shock. Estructura bajista, pam, pam, un BOSS porque se nos rompe el último bajo más bajo. Otro BOSS, se nos rompe el último bajo más bajo. ¿Y qué ocurre? Y aquí de repente lo que se nos rompe, sin embargo, es el último punto máximo que creó un nuevo bajo, es decir, un bajo más bajo. Este es el último máximo que crea un bajo más bajo. Entonces aquí lo que ocurre es que ya nosotros estamos obteniendo un shock, porque justo el último punto estructural válido, que es este, y es válido por la razón que os estoy diciendo ahora, porque es el último punto estructural, es el último máximo que nos crea
un bajo más bajo, es decir, que nos crea un boss. Este es el último punto que nos crea un boss. Entonces, en cuanto se rompe este punto, lo que obtenemos es un shock, que es un cambio en la dirección de la estructura. Y lo que ocurrirá en la gran parte de las veces es esto, que entonces tendremos una estructura alcista. Quizás primero hay un periodo de acumulación, de rango lateral, un poco de tanteo, pero en la gran parte de las veces lo que nosotros vamos a tener entonces va a ser impulso alcista, retroceso alcista, impulso y así todo el rato. ¿Esto de qué se acompaña? Como estáis viendo aquí, se está acompañando de esto que pone HTF, que significa Higher Time Frame. Estos cambios de estructura suelen estar en lugares donde son puntos de interés en altas temporalidades. Si nosotros esto lo estamos viendo en una hora, esta estructura, quizás en 4 horas, esto es un punto de interés de demanda. Y es por esta razón que justo a partir de aquí hay más demanda que oferta, porque justo llegamos a un punto de interés de demanda y la poca oferta que hay, esto es NAO, ¿vale? Esto es NAO de oferta. Y la oferta que hay aquí no es suficiente como para contrarrestar toda la demanda que hay aquí de 4 horas, que es, en vez de 2 de demanda, son 4. Entonces, pues se da este cambio de estructura y nosotros somos alcistas. ¿Qué ocurre aquí? Aquí lo mismo, esto es una zona de oferta en una alta temporalidad, por ejemplo, en un día, y entonces lo que ocurre aquí, que aquí hay mucha oferta, mucha más que estas 4 de demanda de 4 horas, sino que aquí hay quizás 10 de oferta, es decir, 10 bancos. Aquí quizás solo hay 4 bancos comprando, ¿vale? Así para hacer matemáticas fáciles, aquí hay 4 bancos comprando, que están interesados en comprar, y aquí hay 10 bancos interesados en vender, porque es una zona de oferta. Entonces, ¿quién gana? Pues ganan los 10, ¿no? Porque hay una temporalidad hay un punto de interés, una zona de oferta en el gráfico diario, y entonces, pues lo que ocurre a partir de aquí es que nosotros tenemos un shock, es decir, un cambio de estructura, porque se rompe la última zona de demanda válida, el último punto estructural válido, como habíamos visto antes, el último punto que nos crea un boss, que nos crea, es decir, un alto más alto que el anterior. Entonces tenemos un shock y lo que pasa es que tenemos un cambio en la estructura y pasamos de estructura alcista a estructura bajista, por lo cual nueva tendencia bajista, y a partir de aquí nosotros priorizamos ventas en zonas de oferta y vamos pues a favor de la dirección del mercado. Entonces nuestro objetivo es vender en los impulsos a favor de lo que viene siendo la tendencia. Esto quizás ya es un poquitín más difícil de comprender que lo que hemos visto anteriormente, pero ya veréis que si estudiáis un poco este PDF y vais revisándolo, vais haciendo contraste con los gráficos reales, vais a estar viendo pues cómo funciona el precio, que realmente es lo mismo. Alex, en temporalidades bajas, por ejemplo, 5 minutos o 15 minutos, ¿cómo medir correctamente los impulsos y los retrocesos para no caer en el error y que la zona de demanda o oferta no sea la correcta? Pues es exactamente lo mismo. Poco importa que sea en 5 minutos o en 15 minutos, tú lo vas a ver exactamente igual. Este escenario puede darse perfectamente en 5 minutos o en 15 minutos. Lo único que tú, en cuanto estés viendo supuestos cambios de estructura en esas temporalidades, lo que te recomiendo es que te vayas, por ejemplo, a una hora o a media hora y ver si ese cambio de estructura corresponde, si tiene sentido que haya un cambio de estructura ahí, si tiene sentido o no. ¿A qué me refiero de si tiene sentido? Pues me refiero de que, por ejemplo, si el precio está subiendo y no hay ninguna zona de oferta, no tiene sentido que en 5 minutos el precio pues quiera cambiar la estructura a una zona, a una estructura bajista, si no hay ninguna zona de oferta en otras temporalidades. Por lo que muy probablemente sea una toma de liquidez para seguir subiendo, ¿no? Para simplemente manipular a los retails y que los bancos, que las instituciones pues puedan obtener esa contrapartida para abrir sus órdenes. Eso es algo que conforme avancemos y sobre todo cuando veamos la parte de la liquidez vais a comprenderlo muy pero que muy bien. Cuando vosotros comprendáis al 100% la liquidez y la estructura, vais a ver cómo se complementa y realmente comprenderéis la estructura mucho mejor. Ahora bien, es importante que tengamos en cuenta que un shock fuerte siempre tiene que romper la zona de oferta o de demanda que creó el último alto o bajo a favor de la estructura actual. Por lo contrario, ese shock solo sirve de forma interna y puede confundirse muy fácilmente con tomas de liquidez. Un poco de lo que estamos hablando ahora y de lo que hablé en un principio con los puntos estructurales válidos. Esto ya es bastante avanzado y de hecho no tenía pensado darlo hoy porque pensaba que esto era un PDF aparte, pero vamos a estar viéndolo y en las próximas clases nos apoyaremos también de esto, ¿no? Vamos a darle alguna que otra vuelta. Ahora bien, lo que estamos viendo aquí, es que aquí tenemos un impulso, es decir, estructura bajista, retroceso e impulso.
¿Qué ocurre aquí? Aquí lo que ocurre en esta parte es que se está rompiendo este máximo. ¿De acuerdo? Se está rompiendo este máximo, pero que se rompa este máximo no significa que haya un cambio de estructura. Muchas personas confunden la rotura de este máximo con un shock. Dicen, aquí tenemos un shock, se ha roto el último máximo. Perfecto, vamos a entrar en compra en esta zona de demanda y listo. ¿De acuerdo? También estaremos viendo las zonas de demanda en los próximos vídeos. Pero no, ¿por qué esto no es válido? ¿Por qué este no es un punto estructural válido? Porque para ser un punto estructural válido, este máximo de aquí tiene que haber creado un boss, como hemos dicho en otras ocasiones. Tiene que haber creado un bajo más bajo. En este caso, ¿cuál es el bajo que ha hecho? Es este bajo. ¿Este bajo es más bajo que este de aquí? La respuesta es no. Este bajo de aquí no es más bajo que este de aquí. Por lo que realmente esto no es un punto estructural válido. No nos ha creado un boss. Para crearnos un boss hubiera tenido que romper aquí. Entonces, al no habernos creado un boss, esto no es un shock y esto es una toma de liquidez para seguir bajando. Esto es algo ya avanzado, la verdad, esto es algo avanzado. Así que no os rompáis mucho la cabeza. Pero es importante que lo tengáis en cuenta y que en cuanto comprendáis bien las bases, pues os paséis a ver este PDF. Entonces, no se crea un nuevo mínimo por el alto indicado, no es un shock válido, no es un cambio de estructura. Seguimos siendo bajistas. No obstante, si bajamos, lo que vemos aquí es que aquí sí que tenemos una alta probabilidad de cambio de tendencia. ¿Por qué? Porque aquí tenemos este impulso, este otro impulso, y aquí vemos cómo se van creando boss. Un boss y aquí otro boss. Este alto de aquí sí que nos crea un boss, nuevo bajo creado. Entonces, en cuanto se rompe este punto estructural de aquí, aquí sí que tenemos un shock. Aquí sí que tenemos un cambio de estructura, aquí sí que tenemos un cambio de la dirección y aquí sí que nosotros nos iríamos con la demanda, nos iríamos a favor de las compras, ¿no? Aquí sí que nosotros compraríamos. ¿Por qué? Porque se ha roto el último punto estructural válido. Este punto estructural válido es, o sea, este último máximo es válido porque ha creado un nuevo bajo, es decir, ha hecho un boss aquí. En cambio, este no hizo ningún boss. ¿Ok? Y esto es importante. Esto puede parecer una tontería, pero realmente tiene su importancia y ya lo veréis, porque si no se confunde muchísimo con las tomas de liquidez. Yo lo que quería aclarar era dónde considerar el inicio del impulso, es decir, si venimos en una estructura bajista, mis puntos serán el último alto más bajo, que me da de nuevo bajo más bajo, pero si el siguiente alto más bajo no me genera un bajo más bajo, pero el siguiente movimiento del alto más bajo, ¿de dónde considero mi impulso? No sé. Sí, creo que podéis dibujar en la pizarra. Dejadme ver, que mire, que lo chequee por aquí. A ver. Déjame ver, déjame ver. Y si no, lo habilito ahora mismo para que también podáis hacer vuestros ejemplos. Sí, vale, puedes dibujar. Ok, pues dibuja tu duda y miro a ver si te la puedo responder. Te lo voy a poner, espera. Vamos a una zona en blanco. Quizás va a ser mejor. Aquí en blanco. O si quieres, vamos a uno de los gráficos del shock que estamos viendo, uno de los ejemplos. Donde tú prefieras. Mira, estupendo. Vale, aquí tenemos un boss. Sí, efectivamente. Ok, uno o dos, imagino que vas a decir. Uno. Para mí el inicio del impulso, sin lugar a duda, para mí es el uno. Para mí es el punto número uno. Para mí es este. Es estos. Porque el precio realmente está bajando hasta aquí. Quizás tú esto en temporalidades más altas lo veas como una mecha, pero para mí es esta zona. Para mí es esta zona sin lugar a duda. Para mí siempre va a ser esta, la zona más baja. Para mí esta va a ser la zona ideal. Y esta zona de aquí puede que en otros momentos, en otras circunstancias, se considere como liquidez y el precio cuando baje aquí haga una inducción de esta zona y muchas personas digan, hostia, eso es una rotura de la zona de demanda, es un shock y no sea un shock para nada y lo único que es simplemente una inducción de liquidez para ir a la zona 1, que es la zona, para mí, como bien digo, para mi trading, con mi experiencia, la que sí que es importante, la que sí que es real, la que sí que es válida y el precio a partir de aquí continúa hacia arriba. Para mí esto sería como nosotros determinamos el inicio del impulso. El inicio del impulso es este.
porque aquí dentro de lo que viene siendo la estructura, eso es la estructura principal. Y luego en la estructura interna lo que tenemos es esto: impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso. Y aquí lo que tenemos es esto, es un shock que se estaría dando justo aquí. En un minuto, por ejemplo. En un minuto tenemos este shock. Entonces es este punto el que justo inicia el nuevo impulso. Y aquí tenemos vos, vos y así consecutivamente. Entonces, pues bueno, espero que haya podido aclarar tu duda, Jordan. Creo que se ha comprendido bastante bien. Agradezco que pongáis este tipo de dudas, porque en este caso eras tú, Jordan, quien tenía la duda, pero probablemente muchas otras personas quizás en su cabeza también la tenían y simplemente no la han preguntado o lo que sea, y así pues todo el mundo pues le queda resuelta esta duda y queda grabado. Y queda grabado. Que de todas formas, como bien digo, esto va a estar grabado. Y también lo que vamos a hacer es grabar, yo creo que en cuanto se hagan directos muy largos, donde hablemos de muchas cosas, como por ejemplo puede ser este directo que ya van 1 hora y 7 minutos, lo que voy a hacer va a ser o una de dos, o cortar las partes de los directos para ir poniendo esta parte a lección tal, esta otra parte a lección tal, o directamente volver a grabarlo con una explicación más concisa para aquellas personas que simplemente quieran la explicación en 5 minutos o en 8 minutos. Así que para mí este sería el primer directo. Para mí esto sería esta primera parte del módulo 3. Lo he querido hacer, la razón por la que bien os decía, por la razón por la que lo he querido hacer en directos por este tipo de cosas, porque creo que es cuando más se puede llegar a explicar, más se puede llegar a hacer énfasis, más se puede ver este tipo de ejemplos. Eso en una grabación no sucede porque no me podéis poner las preguntas a tiempo real y creo que así es como más se puede aprender. Así que por mi parte esto sería el primer directo. Todos los domingos y todos los miércoles, y lo que vamos a estar haciendo es simplemente ir avanzando de forma progresiva, como siempre, ¿no? No vamos a empezar por el techo, sino que vamos a empezar por las fundaciones. Vamos a empezar por las fundaciones. Voy a responder una pregunta que me habéis dicho muchos miembros del intensivo, ¿de acuerdo? Porque esto es muy importante. Yo anteriormente he estado haciendo muchos, pero que muchos intensivos, bueno, muchos, pero que muchos, lo digo como si hubiera hecho 50. He hecho 3 intensivos. He hecho 3 intensivos donde han sido programas donde hemos dado pues este tipo de explicaciones de una forma rápida, muchos directos, tal, 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 y hemos visto un montón de cosas. El directo al que todo el mundo tiene acceso es el mismo directo de los intensivos. ¿Por qué? Porque realmente el objetivo es crear una buena comunidad, una comunidad grande donde todo el mundo se ayude entre todo el mundo y no le vería sentido dividir las comunidades, ¿no? Creo que lo ideal es que estemos todos en la misma comunidad y que todos vayamos a la una. Entonces, lo he hecho así por esta razón y lo he hecho así también en consideración a todos los alumnos del intensivo, de los anteriores intensivos, que también tengan acceso a estos directos, porque creo que es algo pues guay, ¿no? Que algún alumno del intensivo pues también tenga acceso a estos nuevos directos. No obstante, lo que vienen siendo los módulos están en la página web, están en el máster de trading, entonces esto es una cosa separada y sí que ahí los alumnos del intensivo no tenéis acceso a esos módulos, no obstante tenéis acceso a todos los directos. Entonces, sí que hay algunos alumnos de los intensivos que podéis llegar a tener lo que viene siendo acceso también a estos módulos de una forma completamente gratuita, ¿de acuerdo? Esto puse un mensaje en su día, puse un mensaje justo cuando anuncié el tema del máster de trading, lo puse en la parte de anuncios y novedades, que era simplemente valorando lo que vienen siendo las reviews. Ya sabéis que los testimonios son algo muy importante que yo personalmente valoro un montón y la gente a la hora de confiar en alguien también lo valora un montón. Entonces, aquellos alumnos que hayan estado haciendo algún tipo de programa educacional conmigo antes, como son los intensivos, en el caso de que hagan una reseña completamente real, no quiero que sean reseñas para nada condicionadas, sino una reseña completamente real, dando su opinión verdadera, pues en ese momento se obtiene también acceso a lo que viene siendo los máster, el máster, ¿no? Se obtiene acceso también a todos los módulos extra. Es la forma que yo creo que es ideal para recompensar también a aquellas personas que llevan tiempo formando parte de lo que es Gold Team y sobre todo pues para que otras personas que están dudando, pues que tengan testimonios reales sobre personas que han estado tomando este tipo de formaciones. Así que por mi parte yo me despido. Lo dejo todo por aquí. Cualquier cosa, cualquier duda, ya sabéis que voy intentando revisar el Discord de vez en cuando, voy intentando revisar el WhatsApp, el Telegram, hay un montón de cosas. Quiero que sepáis que, bueno, que esto lo vamos a ir haciendo progresivamente hasta que demos con todo el temario y cuando se concluya con todo el temario, lo que haremos pues será de vez en cuando también hacer directos. Miraremos también de intentar pues
hacer directos, pues ya no aprendiendo, porque ya habremos aprendido todo el temario, sino yendo directamente al grano, yendo directamente al gráfico y haciendo un análisis completo en el gráfico, viendo qué es lo que puede pasar en ese día, en el siguiente, en lo que sea. Y yo por mi parte, pues las operaciones que vea que podemos sacar aprendizaje de ellas, por mucho que no esté en directo, voy a intentar grabarlas, el antes y el después, como ya hice con un análisis hace poco, ¿no? Que lo tenéis también por la web. Así que dicho esto, espero que os haya gustado mucho, espero que terminéis de tener un gran día, que descanséis muchísimo y que ganéis mucha fuerza para el inicio de esta semana y nos vemos muy pronto el miércoles. Así que un saludo a todos y adiós.